Cuestión de honestidad. Honestidad es transparencia. Y transparencia en todas las áreas de la vida, incluidas las disciplinas espirituales. Podemos orar muy bonito, ser muy elocuentes, pero si esa oración está desconectada de mi prójimo, no hace ningún efecto. Hoy hablaremos de la oración expresada con honestidad. Leamos el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Luego Jesús le contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa, justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Por los datos que recibimos del texto, probablemente la comunidad del evangelista Lucas vivía esta problemática. Gente muy espiritual, pero también muy aparente. Y lo que el evangelista va a solucionar es esto precisamente. La espiritualidad cristiana no puede estar desarticulada del prójimo. Deben ser coherentes. Entonces, quien ora con honestidad no solo lo hace con humildad, sino que además regresa justificado. Por el contrario, quien no ora con honestidad y desprecia a su prójimo es humillado. Lucas recoge esta historia del Señor Jesús, que ilustra la forma de orar honestamente, para que aprendamos y corrijamos e integremos oración y prójimo. Veamos la historia. Se trata de un fariseo, es decir, un doctor experto en la ley de Moisés. Era un señor muy reconocido y con mucha autoridad en la sociedad. El otro, por el contrario, es el más desprestigiado de la sociedad judía, un recaudador de impuestos, odiado, rechazado y excluido. Los dos van al templo a orar, el fariseo de pie, apartado de los demás, es decir, ostentoso, arribista, clasista. El templo donde se iba a vivir la fe en comunidad, donde todo tenía que respirar comunidad, el tipo más bien se aísla, se hace aparte. El propósito, obviamente, era llamar la atención. Su oración es real, pero orgullosa, pretenciosa. Ayunaba más de lo ordenado y en cuanto a los diezmos, era absolutamente radical. Pero en cuanto a la relación con su prójimo, no era más que un simple patán. Por el contrario, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, pero no apartado, en total ensimismamiento y humildad. Tenía un respeto por lo sagrado que ni se atrevía
a levantar su mirada al cielo. Su compungimiento al golpear el pecho no era histrionismo barato, era dolor real por su pecado. No ayunaba, no diezmaba, o por lo menos no hace alarde de ello. Seguramente lo hacía. Pero lo que sí hace es reconocer su necesidad de Dios. Qué honestidad la de este hombre. El resultado salta a la vista. El pecador, el publicano, el recaudador de impuestos, despreciado, regresa a casa perdonado, justificado. En relación con Dios, seguramente gozoso, feliz y por ende en comunión consigo mismo y con su prójimo. Regresa exaltado y reconocido por la actitud humilde, honesta, con la que oró. En cambio, el fariseo termina ignorado, humillado, autoexcluido. Se quedó en su ego, no regresó ni a Dios ni a la comunidad. Ahora, gente agrandada, orgullosa, excluyente, en nuestras comunidades seguimos teniendo, y por montones. Gente religiosa, moralista, espiritualista, que se fija más en las formas, en el rito, que en su hermano, que en su prójimo, que en el ser humano. Nuestras comunidades, evidentemente, están llenas de este tipo de personas. Y seguirán estando. Ahí continuarán. Pero quien quiere vivir la fe comunitaria, pensando en el otro, respetándolo, valorándolo, empoderándolo con honestidad, puede tener la certeza que será exaltado. Entonces, el ayuno, el diezmo y la oración deben estar articulados en coherencia con el prójimo. De lo contrario, nada de eso sirve para nada. Entonces, orar con honestidad es reconocer mi necesidad de Dios y del prójimo. Quien ora así vive reconciliado y regresa a casa en plenitud, porque quien se humilla será exaltado, pero quien se engrandece a sí mismo será humillado. Oremos.